Hola, hola amigos, ¿qué tal? Saludos a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén teniendo un buen día, amigos. Vamos a hacer un video referente a la pasta de cría. ¿Cuántos de ustedes usan su pasta de cría de una manera correcta en el aviario? Hay mucha gente que ya lleva años criando, pero ¿están seguros que tienen un buen uso de su pasta de cría? En este video vamos a aclarar eso, amigos, pero primero, antes que nada, amigos, los invito a que le den clic en suscribir, activen la campanita, ya saben, para que les lleguen las notificaciones de mis videos y así me ayudan a mí a crecer en el canal y a posicionar mis videos dentro de YouTube. Regresando al tema, amigos, muchos de nosotros buscamos la mejor pasta de cría, ¿no es verdad? Pero, ¿están seguros de que le están dando un buen aprovechamiento a esa pasta de cría? Lo digo, amigos, porque muchos estamos acostumbrados a mezclar en la pasta de cría ingredientes como lo es el huevo, como lo es el brócoli, como lo es el cuscús, el germinado, la quinoa, verduras, etcétera, etcétera, ¿vale? Un sinfín, amigos, de cosas que le metemos a la pasta de cría con la finalidad de hacerla rendir. Pero, ¿este es el modo adecuado? Bien, les voy a explicar. Aquí tengo pasta de cría, ¿vale? A los amigos que vieron el video anterior, por ahí les pasé el tip de la vitamina E, ¿vale? Ya saben, no falta el que salga por ahí, que la vitamina E no es para encelar, que la vitamina E solamente ayuda a la fertilidad, etcétera, etcétera. Si bien ellos también tienen un poco de razón, también están en un error, porque la vitamina E lo que hace es promover el celo en las aves, pero a su vez también ayuda a la fertilidad en las mismas. Entonces, amigos, si se dan cuenta, todos los productos que tienen, que se usan más bien para encelar a nuestras aves, contienen vitamina E, vitamina A, vitamina D. Ahora sí que hay uno más completo que se llama vitamina AD3. Esta vitamina la pueden usar para hembras y machos, no hay problema. Porque por ahí me comentaban en el video que si la vitamina que yo mostré en el video se podía usar con hembras también, que porque ellos tenían entendido que la vitamina E solamente se usaba en machos. Es muy común que se use solo en machos para darle celo, pero también se puede usar en hembras, ¿vale? Como nosotros sabemos, todas las vitaminas, el cuerpo absorbe lo necesario. En las aves es lo mismo. Si hay un exceso de vitamina, amigos, tengan cuidado porque hay mucha gente que vitamina a sus aves, tienen el bebedero diario con vitamina aquí. Entonces esto lo que va a producir, si bien la vitamina es buena, también produce una enfermedad que se llama avitaminosis, que es un exceso de vitamina, ¿vale? Todo en exceso hace daño. Incluso lo que sea de manera natural, si lo tomas en exceso, puede ocasionar problemas con tus aves. Dejando esto de lado, amigos, y regresando a la pasta de cría, miren, les quiero decir algo. No sé si a muchos les ha pasado, vean ahí en la esquinita, ustedes han visto un canario que se queda de esta manera en la rejilla abajo, ya sea hembra o macho. Es más común en los machos ver esto también, en las hembras es común, pero cuando tienen un problema de huevo atorado, ¿vale? En este caso, ese pajarito les aseguro que está sano, pero más sin en cambio también les puedo asegurar que está gordo, porque ellos descansan la barriguita en la rejilla, se les hace una bolita de grasa y la descansan en la rejilla, ¿vale? No es que esté enfermo, pero les aseguro que este pajarito está gordito. Por ahí les paso el tip, para que a los que vean de esta manera, los pongan a dieta una semanita con alpiste, nada más, simple, así sin agregar semillas
negras, no dar pasta de cría, y de esta manera si tienen voladera lo pueden poner ahí, si es macho lo ponen con otro macho en voladera, alpiste, y se acomoda, ¿vale? Pero por ejemplo ese pajarito es bueno ir viendo porque si tiende mucho a engordar, hay que descartar, ¿vale? Porque en temporada de cría, como damos mucha pasta de cría, vaya, lo que va a ocasionar es que yo lo voy a poner a que esté flaquito y en temporada se me va a engordar y ya no va a pisar muy bien. Entonces ahí les paso el tip. Ahora sí, regresando a la pasta de cría, como ya les comenté, ustedes están acostumbrados a agregar un sinfín de ingredientes a la pasta de cría, pero eso es lo correcto, amigos. Nosotros siempre buscamos una buena pasta de cría con un alto nivel en proteína, ¿vale? Siempre andamos por ahí buscando las pastas premium, las pastas altas en proteína, una proteína mayor al 18%, 20%, 22%, que es lo que requerimos en una temporada de cría. Si bien, amigos, esto es verdad, aquí vamos a ver un detalle. Por ejemplo, esta cantidad de pasta de cría tiene un concentrado de proteína de el 18 a 19% de proteína en la cantidad, ¿vale? Aquí les quiero comentar algo. Cuando nosotros agregamos ingredientes aparte de la cantidad, supongamos que yo aquí tengo 100 gramos, es más, pero es una suposición. Supongamos que hay 100 gramos. De estos 100 gramos se supone que mi pasta está a un porcentaje del 18%, déjenlo así. Pero yo le agrego huevo, entonces, por lo tanto, de estos 100 gramos, tal vez ya se me hicieron 150 gramos. Ya hay más cantidad, ¿verdad? Ya mezclado se hace más cantidad. Y es lo que ahora sí que comúnmente hacen todos, haciendo rendir su pasta de cría. Pero les voy a comentar. Si ustedes agregan brócoli, agregan zanahoria, lo que ustedes quieran, amigos, le agregan más cantidad. Dicen, qué inteligente soy, pues me dura mucho la pasta de cría porque le agrego y pues la hago rendir. Bien, eso es un error, amigos, porque la pasta de cría se tiene que dar literalmente como viene del empaque. Ustedes abren el empaque y directo a pasteros. Si bien le pueden agregar un huevito, quinoa o algo así, quiero decirles y comentarles que el porcentaje de proteína que contiene tu pasta de cría si era del 18, al tú agregar un ingrediente, por ejemplo, el brócoli. El brócoli no contiene mucha proteína, amigos. Entonces, si tú agregas mucha cantidad de brócoli, tu 18%, supongamos que es esto, 18%, y le agregaste esto de brócoli, lo disminuyes. Por lo tanto, de una pasta premium que tenías, pasaste a una vulgar pasta de cría de unos 16, tal vez 15% en proteína, que es una pasta de cría que nos lleva para mantenimiento, ¿vale? Entonces, amigos, tengan en cuenta esto, que si ustedes van a usar una pasta de cría, que sea muy comestible para sus aves, y en caso de que usen ingredientes en la pasta de cría, que sean ingredientes que aporten una buena cantidad de proteína. Si bien no la aumentas del 18%, por lo menos que no te baje de esa cantidad, porque se hace más pasta, sí, pero la proteína se disminuye, y es lo que nosotros no queremos. Nosotros buscamos una pasta de cría que tenga mucha proteína. Por lo tanto, yo aquí agregué huevo. El huevo tiene una buena porción de proteína, se hizo más cantidad, pero la proteína se me conserva. Otro ingrediente que pueden usar es la quinoa. Agrega también mucha proteína a la pasta, o en su defecto usar ingredientes como la levadura de cerveza, que también contiene mucha proteína,
Otro que también pueden usar es el huevo en polvo. La albumina de huevo se puede mezclar con nuestra pasta de cría. Eso sí, es muy cara, amigos. El suero de leche por ahí también lo pueden usar. Todos los suplementos de gimnasio, como lo es el huevo deshidratado, la albumina, lo que es el whey protein, eso también lo pueden usar. Pero va a haber quien dice, no, es que las aves no digieren la leche, no tienen la enzima para hacerlo, un desperdicio de dinero, etcétera, etcétera. Yo les quiero comentar que esa proteína es cara, pero es de las proteínas mejores asimilables, o sea, de buena calidad. Y en su defecto, si ustedes defienden que no, ahora sí que digieren lo que es la leche, amigos, recuerden que toda pasta de cría trae una base que es el pan. El pan está elaborado a base de leche, ¿vale? Entonces, sin que ustedes se den cuenta, ahí va la leche y sus aves la están consumiendo. Entonces, amigos, ese es el tip que quiero darles. No, si ustedes compran pasta de cría realmente caras, no tiene sentido que ustedes agreguen muchos ingredientes a su pasta de cría porque la están haciendo una vulgar pasta de cría barata, ¿vale? Entonces la pasta de cría se va derechito de la bolsa a los comederos, ¿vale? No hay más, los pasteros, ¿va? Amigos, por ahí quería mandar saludos a los que me publican, por ejemplo, Juan Pedro Rodríguez, que me dice, compañero, necesito saber el cruce de la descendencia de un macho opal blanco y una hembra ágata roja mosaico. Bien, amigo, no me comentas, vaya, ¿qué es tu opal? Me imagino, por lo que comentas, que es un opal, al ser blanco, va a ser un opal ágata. Entonces te la voy a poner así porque no me dejas más datos, ¿vale? Si es opal, que es ágata opal blanco, con una hembra ágata roja, lo que vas a obtener de ese cruce van a ser puros ágatas. En este caso el opal es blanco y la hembra es roja mosaico. Vas a obtener canarios amosaicados de mala calidad, van a ser para trabajos. El opal no sé de dónde provenga, pero quiero pensar que está trabajado debajo del fondo con canarios rojos. Entonces, por lo tanto, el fondo será rojo. Toda la descendencia va a ser portadora de opal, pero en sí, amigo, te quiero decir que es un mal cruce. Si tú piensas trabajar el opal, yéndote ahora sí tirando hacia el ágata opal o opal negro con fondo blanco. Aquí otra cosa, el fondo blanco, amigos, si es recesivo, vas a tener portadores de recesivo. Si es de fondo dominante, que es muy raro, entonces estarías obteniendo descendencia mitad dominante y mitad de fondo rojo, ¿vale? O naranja en el caso de que tu opal venga de canarios amarillos. Amigos, es muy importante que me dejen los datos completos en los cruces, porque realmente uno puede desarrollar los cruces, pero sin los datos pues no se puede. Carmen Gualdarrama, excelente información, gracias amiga, un saludo. Ana Montenegro, tengo varios canarios junto en una jaula grande, no sé cuántas hembras hay y menos machos. Hace 2 años que no ponen huevos, por favor ayúdame. También 2 meses seguidos murieron los 2 canarios. Yo los cuido mucho, también los alimento bien. Creo que está fallando ahí un problema en la alimentación. A veces nosotros creemos que los alimentamos bien porque damos mucha verdura, pero realmente la verdura sí aporta, pero no las cantidades necesarias de proteína. Por ahí también falta la desparasitada, vitaminar, una buena pasta de cría, amigos, eso que no falte nunca.
para poder llevar una buena temporada. Perdón amigos si de repente me llego a mover y no enfoco bien, pero es que la verdad es que estoy con otro celular en la mano y se me complica un poquito volver a poner ahora sí que el teléfono, o leo los comentarios o veo el celular. Amigos, por ahí también quería comentarles, yo los videos que subo, créanme que son videos gratuitos, no cobro, no hago nada, porque por ahí luego se confunden. Curro8423, muy interesante y didáctico tu video. Gracias por tu información y buen video. De nada amigos, saludos. Anthony Resto, gracias por el video amigo. Parece que alimentamos a nuestras aves mejor que nosotros mismos. Amigos, de hecho sí, las aves, a veces yo gasto más en las aves que en mí mismo. Por eso se enoja la familia, porque a veces le invertimos demasiado que nos olvidamos también de nosotros, ¿vale? Por ahí para los animalistas que dicen que nosotros no cuidamos a las aves, uy, si supieran lo que se les invierte. Arturo, buen día, antes que nada mis mejores deseos para ti y muchas gracias por compartir este video, ya que esto ayudará a cada uno que vemos tus videos y también a los que critican. He visto mucho de tus videos y llevo como unos 10 meses con esto de los canarios y gracias a tus videos ya he tenido crías. Ahorita tengo 3 canarias echadas, pero tengo 2 que aún no han querido entrar en celo y ya tienen 18 meses de edad y están sanas, pero con este tip de tu video lo voy a lograr, que entren en celo. Saludos desde Huetamo, Michoacán. Saludos amigo y muchas gracias por ver los videos. Último comentario amigos, porque el video se hace más largo. Buenas noches Emanuel Montano, buenas noches, disculpa, esta pasta con huevo no se puede guardar, te pregunto porque lleva huevo de antemano, gracias. ¿Se puede guardar amigo? Claro que sí, la puedes tener en refrigerador, pero yo te recomiendo que solo prepares la cantidad que vas a usar, ¿vale? Porque de otra manera te estás arriesgando a que tu pasta presente hongos y al dárselas a tus aves, estas van a enfermar. Lo mejor es preparar solo lo que vas a usar. Por ejemplo, yo sé que si preparo 500 gramos de pasta de cría, me va a alcanzar perfectamente para mi aviario. Si te sobra demasiada, prepara un poquito más. Si hiciste 100 gramos, prepara 80 gramos. Si te sobró más, prepara 50 y así te la llevas hasta que le des a la medida y de esta manera no vas a desperdiciar nada de pasta de cría, ¿vale? Amigos, les dejo el video, que estén muy bien. Saludos a todos y recuerden, usen de una manera correcta su pasta de cría. Si hacen un gasto, que sea un gasto bien aprovechado y si se puede no mezclen su pasta de cría con tanta verdura, no la hagan rendir amigos, porque de otra manera no le están dando el buen aporte a sus canarios. Que ahorita el mantenimiento no hay problema amigos, lo pueden hacer, pero en especial en temporada de cría lo que buscamos es una buena cantidad de proteína que haga crecer a los pollos y no se nos atrasen en crecimiento y brinquen antes del nido, ¿vale? Saludos, que estén bien, recuerden suscribirse, activar la campanita y ahí andamos amigos, bye.